Buen día. Buen día, doctora. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora Borgata? ¿Cómo están? ¿Me puedo sacar, no? Sí, doctora. Sí. Sí, se puede sacar. Vamos, distancia. Ya canchera. No sé. Bueno, la doctora ya sabe, esta entrevista está siendo filmada y esta vez estamos con el expediente 287 para cubrir el cargo definitivo de asesor de incapaces número 2 del Distrito Judicial Tartagal. ¿Sí? Doctora, conocemos porque usted ya rindió varias veces su currículum, pero como hay consejeros nuevos, yo le voy a pedir que muy sucintamente les cuente dónde se está desempeñando ahora. Bueno, yo actualmente me estoy desempeñando en la asesoría de incapaces 1 del Distrito Judicial Tartagal. Es la número 1 en la que estoy yo. Desde hace aproximadamente, ya van a ser 5 años en diciembre que ingresé, así que estoy cumpliendo las funciones de secretaria letrada del doctor Andreu, que es el asesor de incapaces. Y bueno, anteriormente, como ya conté en otras oportunidades, litigué casi 9 años, yo soy de Salta capital, litigué en la ciudad de Salta. Principalmente trabajé en Derecho del Consumidor y Derecho Minero. También trabajábamos con causas de derecho laboral, pero siempre me apasionó todo lo relacionado con derechos humanos y con niñez, infancia y adolescencia. Entonces, todas mis capacitaciones siempre, desde que comencé a capacitarme, desde que me recibí, siempre las capacitaciones están relacionadas con esa temática. Bueno, en el año 2016 decidí empezar a concursar luego de haber litigado casi 9 años y comencé a concursar como secretaria de familia. Concursé en varias oportunidades, quedé en varias ternas y finalmente ingresé a la asesoría de incapaces 1 porque concursé para el distrito Orán y Tartagal. Quedé en las 2 ternas, pero me designaron para que cumpla funciones en el distrito Tartagal. Y bueno, estoy trabajando en esa asesoría, ya estoy con toda mi familia allí, estoy instalada desde hace años, así que la verdad que, como siempre lo dije, me apasiona lo que hago, me encanta. Es una actividad que está comprometido mucho lo social. Y yo cuando concursé para entrar como secretaria a la asesoría de incapaces, me preguntaron por qué yo quería entrar al Ministerio Público y a una asesoría de incapaces. Y yo les comenté de que yo siempre tuve mucho vínculo con lo que es la parte social, siempre me gustó. Yo cuando estudié en Tucumán, yo trabajaba en una fundación que se llama León Feller, y nosotros en esa fundación teníamos muchas actividades sociales, íbamos y dejábamos desayunos a las personas vulnerables en el hospital Zenón Santillán. Trabajé 3 años como voluntaria en esa actividad. Y bueno, yo le comentaba al tribunal que me evaluó en esa oportunidad que para mí entrar en una asesoría de incapaces justamente iba a ser unir las 2 cosas que más me gustaban en la vida, que es la parte social, el servicio social, y el derecho, porque en las asesorías de incapaces trabajamos constantemente haciendo dictámenes, todo lo que es el tema de los expedientes, pero a la vez también tenemos mucho contacto con la gente, con nuestros asistidos de manera permanente. Doctora, sí. En este tiempo de pandemia, Tartagal estuvo durante bastante tiempo con muchas restricciones. Sí. ¿Cómo se manejaron con las audiencias, los controles con respecto a los menores y demás? Bueno, Tartagal justamente fue una de las zonas más afectadas por el COVID. La verdad que fue una situación terrible y nosotros en ese momento
como no contábamos con el personal, porque el personal no podía ir a trabajar, no obstante ello, tanto el asesor de incapaces como la secretaria sí íbamos. Porque nosotros en la asesoría tenemos causas graves, urgentes, que hay que tomar medidas ya. Entonces, sí o sí, si no trabajábamos en nuestra casa, teníamos que concurrir a veces a audiencias en cámara Gesell que se hacían de manera imprescindible. Y más que nada nos sirvió mucho en Tartagal porque de hecho yo siempre le digo a los empleados que nosotros fuimos, el Ministerio Público Pupilar como que fue un adelantado, porque nosotros ya desde el año 2018 estábamos trabajando en la digitalización de los documentos. Pero en tema de audiencias concretamente, o en tema, a ver, en algo más concreto, no sé si se hacían en los procesos de adopción, guarda, ¿cómo hacían con las vinculaciones? Y sí, demás? se hicieron vinculaciones en pandemia. Se hicieron con muchísimos recaudos. Por ejemplo, hubo casos de adopción en mi asesoría, en la asesoría de Incapaces 1, que yo no intervine como secretaria, pero sí los conozco a los casos, que por ejemplo vinieron los pretensos adoptantes, se vinieron desde Córdoba. Obviamente cumplían un protocolo súper estricto porque hacían, llegaban y hacían el aislamiento, lo cumplían. Y recién ahí, si se fijaba la fecha de audiencia para que se puedan, ya habían sido evaluados previamente, obviamente, por el equipo interdisciplinario, y se dio el ok, y en esa oportunidad ya el equipo interdisciplinario, cuando dijo de que era bueno y que iba a ser positivo que se haga el primer paso para una vinculación, se cumplieron todos los protocolos. Y con el tema de las audiencias, sí se practicaron. ¿Contacto con los niños? ¿Cómo lo hacían? Primero hicieron un contacto a través de virtual, digamos, a través de aplicaciones, ya sea por Zoom o por llamadas WhatsApp. Primero era una vinculación de esa manera porque no podían ellos, al venir de una otra ciudad, por ejemplo Córdoba, o incluso también me acuerdo que hubo pretensos adoptantes de Salta, pero sin embargo, como los chicos estaban muy protegidos en el hogar y se tomaban todos los recaudos para que ellos no vayan a contagiarse de COVID, entonces también había que seguirlos manteniendo a esos criterios, y de esa manera las vinculaciones se hacían una vez, que las audiencias se hacían una vez que se cumplía esa etapa de aislamiento, y cuando ya era favorable la vinculación, y de hecho en una oportunidad tenían el alojamiento. Cuando se empezó a hacer la vinculación, iban los pretensos adoptantes y nos tocó casos de que, por ejemplo, el propio niño pedía quedarse toda la tarde con el pretenso adoptante en el alojamiento donde ellos estaban. Así que fue una situación muy particular, pero se siguió trabajando con todos los recaudos y de la manera que se pudo, para que los controles de legalidad y sobre todo los niños que tienen una declaración judicial de adoptabilidad puedan lograr ese derecho a vivir en el seno de una familia. Doctora, el nuevo Código Civil y Comercial incorpora una figura dentro del título de la responsabilidad parental, una figura absolutamente nueva y en total consonancia con un nuevo concepto, sobre todo de familia, ¿sí? Hablo, claro está, de la familia ensamblada y la figura del progenitor afín. Cuéntenos qué es esto del progenitor afín, cuáles son los deberes, los derechos que pone el Código. Yo en alguna oportunidad justo hice un trabajo del progenitor afín, porque estoy haciendo una especialización en protección de niños, niñas y adolescentes, y justamente en mi trabajo consigné que el progenitor afín es la persona que está casada con una persona que tiene a su cargo el cuidado personal de un niño, niña o adolescente. ¿Está casada? Está casada o convive, ¿sí? ¿Hablamos de unión convivencial? Sí, puede ser una unión convivencial. ¿O no? O no, Bien. No necesariamente. ¿Está en pareja Está con en pareja, alguien? sí, puede y estar convive. casada y convive. Bien. Justamente esta figura, esta innovación se incorpora por dos elementos fundamentales: la socioafectividad y la convivencia. Esos son los elementos fundamentales que hicieron que se incorpore esta figura en el nuevo Código Civil. La convivencia y no.
la socioafectividad Claro. y el interés superior del niño, diría. Sí, pero... Como principio. Así es. La convivencia es un requisito. Es un requisito. Bien. El progenitor afín tiene derechos y tiene obligaciones. Tiene la obligación de colaborar con el otro progenitor en todas las actividades cotidianas del cuidado diario del niño, ¿sí? Hasta puede tomar también decisiones en caso de urgencia. Pero el mismo Código Civil y Comercial dice que cuando haya una divergencia entre lo que decide el progenitor afín y el progenitor, siempre va a prevalecer el criterio del progenitor. También tiene una obligación alimentaria, pero esta obligación alimentaria es de carácter subsidiario y se va a dar en determinados supuestos. También... ¿En qué supuesto? Por ejemplo, en el caso de que el progenitor afín se llegara a separar del padre, del progenitor del niño, el progenitor afín el juez podría determinar una cuota alimentaria a cargo del progenitor afín cuando éste hubiera asumido durante la convivencia todos los gastos relativos a la manutención del menor. Y esta separación ocasionó un daño al menor. Obviamente, esta obligación alimentaria, al ser subsidiaria, también va a estar limitada en el tiempo. No va a ser hasta que, por ejemplo, si el progenitor estuvo en pareja 3 años, tal vez el juez, merituando todas las circunstancias que se encuentran en la causa, acreditadas en la causa, tal vez le ponga una obligación de 1 año, 1 año y medio, 2, de manera que permita a la progenitora poder contar con los recursos y poder afrontar los gastos de la manutención del niño. ¿Cuándo nace y cuándo se extingue estas obligaciones de las que usted está hablando? Del progenitor afín. Y nacen a partir desde que la persona se encuentra en pareja y convive con el progenitor o la progenitora del niño. Y se extinguen con el cese de ¿Se encuentra en pareja, convive desde qué momento? Para mí, desde que se encuentran en pareja. Porque puede ser que el progenitor afín... No, desde el momento de la convivencia, de la cohabitación. Ajá. Puedo estar en pareja y no tener las obligaciones como progenitor afín, capaz que soy el novio, ¿no? Claro, pero también puede ocurrir el caso de un progenitor afín que no convive porque no trabaja, pero tienen una familia, un grupo nuclear que es propio, porque por ahí pasa con los trabajadores que trabajan en el sur o los cosechadores. Pero convive. A ver, diferenciemos. Sí. La convivencia no tiene que ser permanente. Permanente, ¿sí? pero tiene que ser. Y la operatividad de esos derechos y deberes van a ser en el momento que conviva. Así si no, es. no los va a tener. ¿Está? Y usted dijo bien, es un cuidado, crianza, a título de, usted dijo, ¿cuál fue colaboración. Colaboración. Bien. O sea, que coadyuva. Y dijo también que puede tomar decisiones en casos de urgencia. Supongamos una práctica quirúrgica. Si es una práctica quirúrgica urgente y está el progenitor afín y hay que practicarle al niño una operación urgente, para mí el progenitor afín sí puede, porque es un caso de urgencia y justamente es una de las excepciones que comprende el Código Civil y Comercial que consigna. Bien, siempre que no esté... Claro, el otro progenitor. El progenitor. ¿Puede existir una delegación en cabeza del progenitor afín de la responsabilidad parental? Sí, el Código Civil y Comercial expresamente prevé que en casos de que el progenitor del niño o niña adolescente se encuentre imposibilitado de ejercer la responsabilidad parental provisoriamente, ya sea por razones de un viaje o una incapacidad o una grave enfermedad, podría delegar el ejercicio de la responsabilidad parental en cabeza de este progenitor afín. ¿Eso conlleva el cuidado o son separados? Es el cuidado. Ejercicio y cuidado. Sí, las dos. Y basta con que... No obstante ello, el progenitor conserva la titularidad de la responsabilidad parental. Bien, ¿y basta con que se lo delegue o hay algún trámite que tiene que hacer para que
todo. Tiene que realizarlo, este convenio que se va a hacer tiene que ser homologado judicialmente. Tiene una excepción, ¿cuándo no necesita ser homologado? Cuando no necesita ser homologado, cuando hubiere acuerdo de ambos progenitores. En modo fehaciente. En modo fehaciente. Doctora, y con respecto a la pensión de alimentos, usted habló de la pensión de alimentos, salgamos del progenitor afín, que ya sabemos para todo cuál es la carga que uno asume, el pack completo, digamos, ¿no? La pensión por alimentos, el incumplimiento de los deberes de asistencia en sede civil y en sede penal son diferentes. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, nosotros en el incumplimiento de los deberes alimentarios en sede civil se pueden realizar o iniciar acciones para ejecutar, digamos, en caso de que hubiera una resolución de alimentos y se cumple efectivamente esa alimentación, esa prestación de alimentos. Mientras que en la parte penal nosotros tenemos específicamente una ley que, si no me equivoco, es la ley de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, la ley número 13.944, que es una ley que tiene sus años. Bastante. y que tiene su crítica y tiene doctrina a su favor. La crítica es de que esta ley lleva a la parte penal conflictos familiares y que eso no va a contribuir a que se solucione, digamos, la causa de la falta de prestación de alimentos. Esa es la crítica, y es la misma crítica que se le hace a la ley de impedimento de contacto. Sin perjuicio, por ahí en la parte penal, bueno, está justamente en esta ley, en el artículo 1. Más que esa crítica, sí, la crítica en general, y que es una materia de política criminal, es que lo que perseguimos es que se cumpla con la obligación. Claro. Y si lo llevamos preso al padre, mal va a poder cumplir. No lo va a poder cumplir. Peor todavía va a ser el cumplimiento que pretendemos. Esa esencialmente es la crítica. Pero hay una diferencia fundamental en cuanto al contenido de la obligación alimentaria, en el civil y en el penal. Claro, en la parte penal únicamente dice de que quien privare de los, o sea, van a ser únicamente... Vaya a ser civil primero y va a ser más fácil. Claro, en la parte civil, cubre los alimentos referidos con respecto a los hijos menores de edad comprenden todo lo relacionado a la alimentación, habitación, vestimenta, esparcimiento e incluso todos los gastos que efectuaran los progenitores para que el niño pudiera asumir una función constructiva, digamos, o sea, podría adquirir una profesión o un estudio. Mientras que... Doctora, a ver un ejemplo. Es como más amplio el civil. Supóngase que Wanda Nara se separa. Claro. ¿Qué va a cubrir la pensión por alimentos? Lo necesario para vestido, educación. Y para que ella continúe, para que sus hijos continúen manteniendo el mismo nivel de vida que vivían. Se pretende. Sí, en la parte civil va a ser más amplio, porque en la parte penal únicamente dice quien privare de los elementos, de los alimentos para la subsistencia de... Esa es la gran diferencia. Del alimentado. Entonces, si en la parte penal, al ser menor, y si yo soy progenitora de un niño y le presto los alimentos que cubren lo mínimo para su subsistencia, yo no puedo ser imputada por ese delito previsto en el artículo 1 de esa ley. Claro, puedo pagar la mitad y seguramente le van a decir que no en sede penal. Así es. Si estaría pagando provisorios, por ejemplo. Claro. ¿Cómo? Si estaría pagando alimentos provisorios, ¿se configuraría el delito? Tampoco. Claro.
porque al ser los provisorios también van a ser los mínimos, digamos, para hasta que Para la subsistencia. subsistencia. Sí. Bien, doctor. Gracias, doctora. Doctora, ingresa a su asesoría un expediente que contiene una denuncia de violencia de género, donde una mamá que está embarazada de 2 meses denuncia que fue al hospital de Tartagal a querer practicarse un aborto, y la pareja de ella la siguió hasta el hospital, y cuando sale la amenaza de que no se haga la práctica del aborto. Y ella radica esta denuncia. El juzgado de violencia le envía a usted el expediente para que usted tome intervención. ¿Qué hace usted? ¿Cuál sería su criterio de actuación en ese caso? No hay otros niños involucrados, ¿no? No, Es una señora que solamente está embarazada. es la mamá embarazada de 2 meses. De 2 meses. Para mí no corresponde la intervención del asesor de incapaces en ese caso, porque es una persona que el embarazo había sido producto de una violación. No. ¿No? Ajá. Por eso le decía que hay una relación de pareja, donde la pareja se entera, la sigue hasta el hospital y pretende impedir la decisión de esta mamá. Y ella había concurrido y el hospital le negó. No le Bien, negó. O sea, ella fue a averiguar, ¿sí? Sí. Sale del hospital, tiene ella la intención de practicarse el aborto, sale del hospital y la pareja que la siguió pretende impedir que ella, digamos, Y lleve él hace adelante la la denuncia. práctica. Él hace la denuncia. Ajá. Y el juzgado de violencia, después de haber tomado las medidas, le remite a usted el expediente para que usted tome intervención. Para mí no corresponde. ¿Por quién le estaría dando intervención? Supuestamente me estarían dando intervención por la persona por nacer, pero Bien. no corresponde la intervención. ¿Y por qué no Porque esta corresponde? mujer, nosotros tenemos la ley de aborto, la ley 26.710, que justamente 27. Establece expresamente que se debe respetar el derecho de la mujer a decidir y a interrumpir el embarazo hasta una edad gestacional de 14 semanas, inclusive. Entonces, no corresponde la intervención porque esta mujer, si ella decide interrumpir ese embarazo, es una decisión que tiene que ser tomada por ella misma. Ella va a ser la que tiene que, el acceso a la interrupción lo único que requiere es el consentimiento previo, informado y libre por escrito de esta señora, y no tengo por qué intervenir porque es una decisión de esta mujer. Bien. ¿Y qué pasaría entonces con la regulación que tiene el Código Civil respecto a la representación de las personas por nacer? ¿Cómo se compatibilizaría? Lo que pasa de que si yo llegaría a intervenir y quiero tomar alguna medida, hasta yo puedo ser imputada, porque justamente se agregó una regulación específica en el Código Penal que establece que el funcionario público que obstruyere o dilatare la práctica de un aborto también puede ser condenado a una pena. Para mí, en ese caso, definitivamente no intervendría, porque si bien la persona, o sea, por nacer, nosotros tenemos el fallo Artavia Murillo que dice, justamente este fallo Artavia Murillo contra Costa Rica establece que la concepción de la persona comienza con la anidación en el vientre materno, que el embrión goza de una protección jurídica, pero esta protección no es absoluta, es una protección gradual e incremental. Y para mí, en una etapa de 2 meses de edad gestacional, y siendo que la persona que lo está gestando, ese embrión, decidió y tomó la decisión autónoma de acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, no corresponde que yo intervenga. Bien, bien, doctora, gracias. Le hago una pregunta en relación a, digamos, su gestión, si usted fuera designada asesora de menores. Usted, digamos, el cargo que usted concursa no es el cargo donde usted es secretaria actualmente, ¿no es cierto? No, es otra asesoría. es otra asesoría. Bien. Supongamos que en su equipo de trabajo usted tiene una persona, un empleado que es díscolo, rebelde, que no quiere trabajar, ¿sí? ¿Qué hace usted? Bueno, yo
Soy muy partidaria de que en el trabajo tiene que haber un excelente clima laboral. Entonces, pienso que si me llegara a tocar un empleado de esas condiciones, primero sería hablar con él y ver los aspectos, tratar de aunar criterios de intervención, tratar cómo vamos a colaborar ambos, y yo creo que todo se soluciona hablando. Yo siempre en la asesoría se presentan a veces problemas, pero sí, todo se soluciona hablando, participando, llegando a una decisión tomada en forma conjunta. Pero yo siempre le digo a los empleados, somos un equipo. Está bien, pero suponiendo que con esta persona nada de eso funciona, porque hay gente que es, ¿no es cierto?, hija del rigor, como se dice, ¿no? Sí. ¿Qué hace? Hablaría, si yo sería la asesora de incapaces, claro, usted es la líder del grupo, ¿usted qué le diría decisión de tomaría? que si ya tomé todos los recaudos y no hubo manera, todos los recaudos pacíficos, digamos, y para mediar con él y no hubo resultado, y tendría que ver si ya le digo de que en caso de persistir en esa actitud, le podría llegar a iniciar un sumario para que se le aplique una sanción disciplinaria. Bien. Y usted como jefe de dependencia, ¿qué sanciones puede aplicar antes de llegar al inicio de un sumario? Llamado de atención. ¿Cuántos llamados de atención generarían, digamos, ya un posible inicio de sumario? Que lo tenemos en nuestro reglamento interno, sí, ¿no? Sí, yo soy partidaria, tres Bien, llamados de atención. Son 3 llamados de atención. Sí. Bien. Y digamos, usted optaría, porque por ahí existe como una mala práctica, ¿no? En vez de sancionar, se traslada. ¿Qué le parece a usted esa práctica del traslado? A mí me parece que está mal, porque el hecho de trasladar a una persona a otra dependencia implica que no estoy solucionando el problema. El problema está siendo trasladado a esa dependencia si es que el empleado es el deficiente o el problemático. Entonces no es una solución. Yo creo que todas las personas tenemos nuestros, digamos, actitudes positivas y negativas, tenemos nuestros comportamientos que pueden caer bien o mal, pero si yo estoy viendo que hay una problemática con un empleado y la traslado, y ese empleado no me hacía el trabajo, desoía todas las instrucciones que se le daba, yo estoy trasladando ese inconveniente a otra dependencia. Para mí lo mejor es tomar medidas con respecto a ese empleado en la dependencia, tratar de llegar a una solución pacífica, tratar de ver cuál es el problema, por qué él tiene esa actitud. Yo estoy segura que en caso de que pudiera acceder al cargo no tendría ese inconveniente con los empleados de la asesoría 2, porque trabajé con ellos, fui secretaria a veces interina de la asesoría Incapaces 2, los conozco. Y es un buen grupo de trabajo. Es un buen grupo, y lo que tiene de bueno es que todo en la asesoría en donde yo estoy no hay profesionales. Solamente hay una chica que tiene un título que es licenciada en Recursos Humanos. En esta dependencia para la que estoy concursando, el personal está altamente capacitado porque hay 2 abogados y 2 procuradores. Bien, bueno. Sí. Gracias, doctora. Gracias a usted. Gracias, doctora. ¿Cómo está? Doctora Borgata, nosotros ya la conocemos, ha rendido varias veces. La verdad que siempre es lindo escucharla. Yo le quería preguntar este tema, esta preocupación que usted tiene por lo social, que la dejó muy claro cuando la doctora Bonari le preguntó sobre sus antecedentes, me parece muy interesante. Y usted si accede a esta asesoría, iría a un lugar particularmente especial con el tema de la vulnerabilidad, ¿no es cierto? Ahí Tartagal tiene una problemática específica que tiene que ver con la protección de los más vulnerables. Entonces, se me ocurre preguntarle qué es lo que usted ha imaginado en mejora, en acercamiento, en de qué manera se puede pensar ese espacio de la asesoría
como un lugar que se abra o que mejore el acceso a la justicia, que proteja, digamos, que logre una tutela judicial más efectiva con respecto a esa población. Recuerde que ahí tenemos las comunidades, recuerde que ahí hay un tema con las personas con incapacidad. Tenemos una problemática muy compleja en el norte. ¿De qué manera podemos acercar esa asesoría hacia la gente? ¿Usted imaginó alguna forma? Sí, justamente en el distrito Tartagal hay muchas comunidades originarias y están en situaciones sumamente vulnerables, expuestas a muchas necesidades e incluso yo creo que hay que tener en cuenta en nuestras intervenciones y particularmente en los niños pertenecientes a comunidades que nosotros tenemos que tener muy vigente lo dispuesto por la Observación General número 11 del Comité de los Derechos del Niño, que justamente esta observación establece, consigna que los niños pertenecientes a pueblos originarios necesitan medidas positivas a los fines de que justamente esta vulnerabilidad sea menor y que ellos puedan desarrollar y puedan desplegar todos sus derechos y puedan acceder a condiciones de vida dignas, ¿sí? Nosotros, con respecto a lo que usted me pregunta, doctora, desde siempre, yo desde que entré a las asesorías de incapaces, nosotros somos muy activos. Vamos siempre a los lugares donde tenemos nuestros asistidos y constantemente, ya sea con el equipo interdisciplinario o las secretarias o el asesor, concurrimos y vemos a nuestros asistidos. De hecho, por ejemplo, cuando tenemos casos de interrupción legal del embarazo, yo personalmente voy al hospital. A mí me tocó una vez que yo concursaba acá para Salta un escrito y supónganse, era el jueves, yo concursaba a las 8 de la mañana y yo el miércoles a las 8 o 9 de la noche estaba visitando una nena en el hospital. ¿Por qué? Porque yo quería que en el hospital me informen si se había dado cumplimiento, porque la nena había requerido que se le implante un implante subdérmico a los fines de que no quede de nuevo embarazada. Entonces yo quería constatar esa situación y me fui a esa hora. O sea, yo creo que en Tartagal es imprescindible para que los niños tengan efectivamente, o no solamente los niños, sino las personas con padecimientos mentales tengan una auténtica tutela judicial efectiva. Es imprescindible concurrir a los lugares. O sea, usted lo que me dice es que el equipo vaya hacia los lugares donde están las comunidades. Hacia los lugares, nosotros vamos. Esa es la medida, es lo que hacen habitualmente. Sí, lo hacemos y por ahí lo implementaría de una manera más organizada, en el sentido de que sistematizar y, por ejemplo, por zonas ir a ver todos los asistidos de determinadas zonas, porque lo que nosotros hacemos actualmente es, cuando tenemos un caso, vamos y lo vemos. Estaría bueno ir más con una continuidad e ir por zona, entonces ver a todos los asistidos de esta zona y ver en qué condiciones se encuentran. Es muy bueno ir con el equipo interdisciplinario porque la asistente social ve toda la parte social, toda la parte de la situación habitacional, de los asistidos, la psicóloga ve otros aspectos y yo por ahí cuando voy vemos los aspectos relevantes jurídicos. Por ejemplo, por ahí si vamos a visitar a dos asistidos que están con su abuela y que la abuela todavía no inició los trámites de la guarda o la tutela, nosotros ahí en ese momento le explico cuáles son los requisitos que debería, o sea, todo el asesoramiento como para que ella tenga la facultad. Para mí eso es muy importante, tener contacto con la gente. De hecho, las dos asesorías, tanto la 1 y la 2, desde que yo entré, siempre se implementó eso. Bueno, estaría muy bueno después no solo sistematizar, sino documentar y hacer el seguimiento, digamos. Me parece muy bien, me parece interesante, pero bueno, hay que animarse a seguir pensando las maneras de acercarse cada vez más a esa población, ¿no? Gracias, doctor.
Justamente, no sé si usted sabía, pero hubo una misión de Spotlight que se trasladaron mucha de la gente de Tartagal, no sé si usted fue con ellos. No. Que con toda la problemática se trasladó a... no me acuerdo qué misión, ¿te acordás, Bri? Por Santa Victoria, juntamente con muchos operadores judiciales de Orán y de Tartagal. Sí, el distrito de Tartagal, la particularidad que tiene Con son esa las distancias, digamos, y las dificultades para llegar a determinados accesos. Y esa actividad que usted describe, así se mantuvo en la época, en el año pasado, en época de cuarentena estricta. ¿Cómo hacían ahí? Nosotros ahí teníamos también una limitación porque el equipo interdisciplinario tenía también su protocolo específico para actuar. Entonces muchas veces por ahí la asistente social o la psicóloga tenían todo un equipo que era porque justo fue en la época en donde en Tartagal, prácticamente en el año 2020, nosotros estuvimos muy mal. Entonces tenían que tomarse todos los recaudos para que ni las asistentes sociales ni las psicólogas se vayan a enfermar o vayan a contagiar, porque nosotros tenemos contactos con muchas personas. Se trató de mantener en los casos graves y urgentes, porque lo que hizo la pandemia, lamentablemente, yo lo que noté en época de pandemia, es que disminuyeron las denuncias, pero disminuyeron no porque hubo menos casos, sino porque los niños o las personas, las mujeres o todas las personas vulnerables no tenían acceso, ya sea porque siempre tomamos conocimiento de las causas a través, muchas de las intervenciones se dan a través de los establecimientos educativos o los establecimientos del servicio de salud. Entonces se minimizaron, pero ¿qué noté yo? Que los casos eran más graves, o sea, las violencias o los casos de abuso sexual terribles, que uno lo leía y decía, terrible. Entonces tratamos de seguir interviniendo de la manera que pudimos, porque yo me quedé, por ejemplo, como secretaria de la asesoría 1, yo me quedé sin empleados y no teníamos, sí íbamos con la otra secretaria, con la doctora Choque, íbamos siempre, todos los días, y trabajábamos, hacíamos un trabajo múltiple, porque trabajábamos de ordenanza, llevábamos los oficios nosotras mismas, hacíamos todas las notificaciones, las cédulas, porque tampoco se había implementado el trabajo remoto para los empleados. Entonces fue durísimo, pero se trató de hacer todo lo que se pudo, y sí las causas, las situaciones de violencia terribles, agravadas y causas muy graves. Agravadas por la situación de vulnerabilidad. Y claro, el aislamiento hay un hizo entramado de opresiones, claro, y que las víctimas opresión. tengan que estar con sus victimarios encerradas cumpliendo el aislamiento. Entonces realmente fue muy triste. Le hago una pregunta, ¿cuántos empleados tiene la asesoría donde usted trabaja? La asesoría donde yo trabajo, o la que se concursa. No, donde usted trabaja. Donde yo trabajo tenemos 4 sumariantes, un personal que está en mesa de entrada y tenemos una de las chicas que está afectada a la mesa distribuidora pupilar de Tartagal. ¿Y ellos estaban en situación de riesgo, los 6? No estaban en situación de riesgo, pero yo estoy hablando, cuando empezó la pandemia no habían implementado todavía el trabajo remoto. Entonces, lo que pasa es que Tartagal fue el distrito donde estábamos muy mal. Entonces, lo sí, que es pero iban a marzo, trabajar, porque los espacios son tan grandes, incluso cuando se establecieron distancias mínimas, los lugares donde trabajan, ustedes tienen oficinas que son muchísimo más grandes que claro, las nuestras. cuando se volvió fuimos los primeros en trabajar. Nosotros apenas se dispuso, volvieron todos los empleados porque permitía el distanciamiento social obligatorio, era fácil porque tenemos oficinas grandes, espaciosas, es muy linda la ciudad judicial de Tartagal. Pero yo estoy hablando de la época más terrible que fue en marzo a agosto. Estuvimos solas. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien, doctora, ya está desocupada. Sí. Perdón, adelante, doctor. No, yo había dicho que no, pero que no iba a preguntar porque ya conocemos su perfil y su conocimiento, pero
Se me vino a la cabeza el hecho de, ¿vio el caso de Maxi Sánchez? El chico de General Mosconi que quedó Sí. dentro de los 50 Sí. alumnos en el mundo, en la competencia. Sí. Este chico Wichi que creó la app. Que creó una aplicación a los fines de traducir de De Wichi Wichi a a español. español. Conociendo usted las comunidades y con su cercanía, ¿qué opinión le merece la situación vivida de este chico, el Bueno, progreso al yo que ha de llegado a través de hecho, su docente? Ayer lo compartí, a la nota que le hicieron, lo compartí en mis redes sociales porque me recontra emocioné, porque Maxi es de General Mosconi. En Mosconi hay varias comunidades wichí y yo conozco cómo son las condiciones en las que viven ellos, que son prácticamente carpas con polietileno negro y que no tienen, en muchas de las viviendas no tienen absolutamente nada. Me emocionó muchísimo el hecho de que él, a pesar de todos sus condicionamientos económicos y sociales, porque de hecho él fue criado por su abuela, tampoco tenía sus progenitores, pudo salir adelante, y eso me demuestra que tengo que seguir trabajando, porque muchas veces pasa de que uno al tener tantas causas, como que llega un punto que dice, ay, estoy haciendo bien las cosas o se puede cambiar, y sí, definitivamente se puede cambiar. Este chico es un fiel ejemplo, de cómo, a pesar de las vicisitudes, si se les pueden brindar herramientas y se les pueden respetar los derechos a estos niños o adolescentes de comunidades originarias, ellos pueden salir adelante y tienen mucho para aportar a nuestra sociedad. Bueno, doctora, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Estén bien, doctora. Buenos días. Doctora, buen día. Adelante, doctora. Usted puede sacarse el barbijo y ahora con toda la seguridad. Puede hablar también. Así podía hablar. La doctora María Fernanda Chocobar. Tenemos acá su currícula y es la doctora que en la actualidad se está desempeñando en la asesoría que se concursa de forma definitiva. Usted Sí. está como subrogante. Estoy como subrogante. Cuéntenos la experiencia, doctora, desde que está subrogando y además en tiempo de pandemia. Sí, la verdad que yo comencé como subrogante en diciembre, o sea que ya veníamos, desde marzo veníamos con la pandemia. Yo estaba de secretaria cuando inició pandemia y trabajábamos con la otra secretaria. Desde diciembre del año pasado. Desde diciembre del año O sea, pasado. Lleva poquito, muy poco. Sí, poco tiempo, sí. Cuando inició, que comenzó la pandemia en marzo, con la otra secretaria nos organizamos, como teníamos que hacer trabajo remoto, entonces nos organizamos con la otra secretaria de hacer todo el trabajo de ingreso de los expedientes, de las actas únicas de filiación. O sea, nosotros íbamos armando los procesos, lo íbamos armando en trabajo domiciliario, entonces nos organizamos de esa forma. Ya posterior, cuando yo entré como subrogante, ya habíamos comenzado a trabajar con lo que era la modalidad presencial. Entonces ahí ya no teníamos tanto trabajo atrasado porque estaban todos ingresados los procesos, y los comenzamos directamente con los empleados que trabajan en la dependencia, que actualmente tengo 5 empleados porque están 2 empleados con uso de licencia médica. Entonces con esos 5 empleados se encargaban de trabajar todos los procesos que ya teníamos cargados. Entonces toda la dependencia estaba prácticamente al día. Entonces no teníamos demora, y los chicos lo único que se encargaron de hacer, que son la verdad que son excelentes el equipo de trabajo que tengo. La mayor parte de los chicos son profesionales, procuradores, son la mayor parte, hay 2 abogadas y 3 procuradores de los 5 que se encuentran. Entonces ellos ya venían de la anterior asesoría trabajando de esa forma. Entonces ellos trabajan con números, se dividen los números, cuando falta alguno trabajan con el número anterior, entonces nunca se atrasa el trabajo en la asesoría. Ellos ya tienen citación, tienen carpeta separada de cómo van las citaciones con los procesos, entonces ellos ya van organizando junto con la secretaria, que es como tengo una sola secretaria ahora, entonces, porque estoy ocupando yo el cargo de asesora, entonces en ese caso es donde ella se encarga de controlar el trámite y todo, perdón, más allá de que yo controle, tengo un control.
una planilla de los procesos que cada uno de los chicos tiene, entonces vamos viendo cómo van archivando, el estado en que se encuentra, en qué estado está, si ya se realizaron las citaciones, todo eso se va controlando. Bien. Doctora, usted sabe que el Código Civil y Comercial incorporó una figura que tiene mucho que ver con la nueva familia, la familia ensamblada. Estoy hablando del progenitor afín. Sí. Cuéntenos qué es esto del progenitor afín, cuáles son sus derechos, sus deberes, qué es lo que el Código ha hecho con esto. Bueno, en realidad lo que el Código ha hecho ha sido reconocer lo que es una realidad que ya se venía desarrollando en lo que es la vida. O sea, generalmente son estas familias ensambladas donde existe una persona que ejerce las funciones también de cuidado, de alimentación de ese hijo que es hijo de la pareja. Entonces este progenitor, que ya venía desarrollando estas funciones, el Código lo que hace es reconocerse de ciertos derechos. Porque sucedían casos de, por ejemplo, la familia esa ensamblada se separaba y ese progenitor afín, por ejemplo, no tenía derecho a requerir un régimen de comunicación por ese hijo. O ese progenitor afín que tenía un derecho, que cumplía las funciones de la obligación alimentaria en relación a ese hijo de la pareja, cuando la familia esa Cuando se separaba. dice hijo de la pareja, ¿es hijo de quién? O sea, el progenitor afín es la pareja, por ejemplo, de la madre o del padre, de ese niño. Entonces yo cuando digo Que es hijo de una pareja anterior. Claro, o sea, cuando yo estoy hablando o sea, una familia ensamblada es, por ejemplo, mamá o papá y niño, y este progenitor que se ensambla esa pareja. Bien. Entonces ese progenitor afín es el que entra en esa familia que ya está compuesta por esta mamá o papá y este niño o niña. Entonces este progenitor afín, si esa familia se vuelve a separar, este progenitor afín va a tener una obligación alimentaria en relación a ese niño, niña o adolescente, porque ya venía cumpliendo esa función cuando estaba conformada la familia. Obviamente esta obligación alimentaria de este progenitor afín no va a tener la misma función que la que va a tener con el progenitor biológico de ese niño, porque se supone que es una obligación que viene a cubrir ciertas necesidades de ese niño, pero no reemplaza la figura del progenitor biológico. Entonces esas son algunas de las situaciones que se van a ir generando. También en cuanto al derecho de comunicación que ya venía planteando, también puede realizarse, por ejemplo, en caso de que quiera adoptar al hijo de la pareja, puede realizar una adopción por integración, este progenitor afín. Son esas algunas de las situaciones que se pueden ir presentando. Sí, usted habló de los derechos que tiene y por ahí algunos deberes. ¿Puede tomar decisiones? Sí, cuando, por ejemplo, la pareja, por ejemplo, tenga que realizar algún tipo de viaje o un viaje prolongado, ese progenitor afín puede cumplir esa función y quedar a cargo ese niño de ese progenitor afín y tomar decisiones en relación a ese niño. Incluso también se puede realizar determinados trámites, puede realizar esa persona en función de esa función que ya viene ejerciendo, porque como le digo, si el Código lo que hace es reconocer ya una realidad que se viene realizando en la familia. Ese progenitor, más allá de la intervención judicial que pueda tener, ya viene en la vida diaria de ese niño tomando decisiones en relación a ese niño o niña o adolescente, y entonces el Código lo que hace es reconocer eso. Es reconocer esa función y darle un marco legal a esa función que ya viene ejerciendo. Esas decisiones son decisiones, porque yo creo que debemos distinguir, ¿verdad? Sí. La función de, usted dice, toma decisiones de qué tipo toma y cuáles necesita otros recaudos u otras formas que establece el Código para poder ejercerla. Por ejemplo, las decisiones, por ejemplo, de la vida diaria, de la vida cotidiana, sin necesidad de autorización judicial o eso sin dice necesidad de otro recaudo. Exactamente. Si hay por ejemplo, la progenitora biológica o el progenitor biológico tiene que trasladarse a otro país y va a quedar a cargo de ese progenitor afín porque no va a haber otra persona que se va a hacer cargo de ese niño, ahí ya va a necesitar otro trámite de realizar, que va a ser un trámite judicial, en donde va a tener que tener otro marco legal, porque ya va a tener que tomar decisiones que sean mucho más complicadas en relación a ese niño o relaciones de administración, disposición de bienes de ese niño. Entonces ahí sí va a tener que intervenir porque no va a haber otro progenitor. Primero siempre se va a prevalecer la figura del progenitor biológico. En caso de que no exista esa figura del progenitor biológico porque no
no está vivo, o porque no ejerció esas funciones, o por distintas situaciones que se pueden generar en la familia. O puede existir y acordar él también. Claro, también puede acordar él, o sea, son distintas situaciones que se pueden ir presentando en ese ámbito familiar. Por eso es donde se reconoce esta situación y el código lo marca claramente. Bien. Usted habló de que también tiene una obligación alimentaria en el caso de que deje de cohabitar y esa pareja ensamblada se separe. Sí. Dejemos de lado el progenitor afín y cuénteme si existe alguna diferencia, y en ese caso cuál, en la obligación alimentaria en sede civil y la obligación alimentaria en sede penal, para tipificar el delito de incumplimiento en sede penal o para incumplir la obligación en sede civil. ¿Me explico? ¿Qué requisitos y qué tiene que cubrir esa obligación alimentaria en sede civil y qué en sede penal para configurar un delito? Bien. ¿Me expliqué bien? Sí. Bien. El incumplimiento de los deberes es el delito que se configura cuando no se cumple la obligación alimentaria. En sede penal necesita que se cubran las necesidades básicas del menor. En cambio, lo que hace al Código Civil Código Civil y Comercial no se refiere únicamente a las necesidades básicas del menor, sino que ya la obligación alimentaria es mucho más amplia, se refiere no solo a las necesidades básicas, sino a otro tipo de necesidades. Aparte, en sede penal, el delito se configura con menores de 18 años. En cambio, en sede civil se extiende hasta los 21 años y en caso de que el niño o niña o la persona ya continúe estudiando, se puede extender hasta los 25. Entonces eso sería lo que marca la diferencia entre lo que es la obligación alimentaria en sede penal y lo que es la obligación alimentaria en sede civil. Bien. ¿Alguna vez articuló o denunció en sede penal el incumplimiento? Hasta ahora no se articuló porque el Código Civil nos brinda si bien hay figuras que pueden llegar a tipificarse el incumplimiento en sede penal, en general nosotros lo que hacemos en la asesoría lo hacemos a través de la vía civil con las ejecuciones o con las medidas que nos prevé el Código Civil y Comercial para que se cumpla esa obligación alimentaria, porque es mucho más amplia las facultades que nos da en sede civil que en la sede penal. En sede civil se pueden, por ejemplo, sacar medidas coercitivas, se pueden sacar distintos tipos de medidas que van a hacer que ese progenitor llegue a cumplir la obligación más que le tipifiquemos un delito y le pongamos una medida que se va a hacer una pena por el incumplimiento. Pero también ¿Y qué va a pasar ahí? Supóngase que lo detienen. Claro, o sea, por ejemplo, si lo llegan a detener, o sea, por ejemplo, podría dejar de trabajar, podría dejar de cumplir esa obligación, no tendría los medios para poder cubrir esa obligación alimentaria. Entonces a nosotros, por ejemplo, a mí como asesora, que estoy cubriendo esa función ahora, me parece más importante utilizar otras medidas más que la medida penal. La medida penal como que me parece que sería el último recurso que usaríamos ya cuando veamos que es un incumplimiento que es constante y alargado en el tiempo, porque es muy complicado, es como criminalizar todo lo que son cuestiones de familia y llegar a esa herramienta cuando tenemos un montón de herramientas que nos brinda el Código Civil y Comercial que podemos hacer uso y podemos echar mano para hacer que se cumpla esa obligación alimentaria. Incluso hay medidas que se sacaron, que muchos jueces lo sacaron a nivel nacional, por ejemplo, se impide que los progenitores vayan a las canchas de fútbol si les gusta el fútbol, se les impide salir del país, si uno ve que está saliendo del país se les cancelan tarjetas de crédito. Entonces hay como muchas medidas que se pueden ir sacando en donde una persona, por ejemplo, a veces que te pongan una pena de 1 o 2 años como que no le va a generar mucho cambio porque de última va a ser una prisión en suspenso, no va a ser de cumplimiento efectivo, entonces como que... Pero, por ejemplo, si a una persona le gusta mucho el fútbol y que se le impida ir a una cancha de fútbol o que se le impida determinadas cosas o que no se le permita, por ejemplo, si le gusta ir a un recital, si no se le permitan ir a los recitales, entonces como que le va a generar mayor problema en la vida diaria que una pena que no va a ser de cumplimiento efectivo. Entonces me parece como que es una herramienta mucho más útil recurrir a ese tipo de herramientas que recurrir a la sede penal. Exactamente, esa es la crítica y como usted lo dijo, el derecho penal es la última llave. Sí. La criminalización no nos hace bien cuando tenemos otro objetivo. Doctora. Gracias, doctora. Doctora, ingresa a su asesoría un expediente
del Juzgado de Violencia y de Género, donde una mamá, una chica denuncia que está embarazada, que fue al hospital, está embarazada de 2 meses, fue al hospital de Tartagal para practicarse un aborto. Y la sigue su pareja y a la salida la amenaza para que ella no se practique el aborto. Entonces ella radica una denuncia por esta acción de su pareja, ¿sí? Este expediente, después que se han tomado las medidas, se lo remite a usted la jueza de violencia de género. ¿Cuál sería su criterio de actuación en este caso? ¿La persona es mayor de edad? Sí, es mayor de edad, está embarazada de 2 meses, ¿sí? Y bueno, la denuncia a la pareja que él estaría tratando de impedir que ella se haga un aborto. Es que en realidad yo no tendría que tener intervención porque es una persona que es mayor de edad. Bueno, pero se lo remitieron al expediente, ¿qué hace entonces? Es que no corresponde la intervención de la asesoría porque se trata de una persona mayor de edad. Y la ley 27610, el protocolo que salió ahora en mayo de 2021 en cuanto a lo que es el aborto, lo que es la aplicación de esta ley y lo que es el decreto reglamentario, y ya tenemos el fallo FAL y el fallo Espinosa, marcan claramente que se tiene que evitar el tipo de judicialización de medidas. Si hay una persona que es una persona mayor de edad, plenamente capaz, que pretende realizarse una práctica médica, que está dentro de la IVE, por ejemplo, porque si son 2 meses serían más o menos 9 semanas, si está dentro del marco de la IVE, no correspondería la intervención porque yo no tendría persona por la cual intervenir. Entonces no correspondería la intervención de la asesoría del incapaz. ¿Y usted con qué, digamos, escrito lo devolvería al juzgado? ¿Qué le diría a la jueza? Marcando esto, o sea, de que estos fallos de esta ley, el decreto reglamentario, el protocolo de mayo de 2021 y toda la normativa que se encuentra vigente y la jurisprudencia impiden, hacen ver que no corresponde la intervención porque yo no tengo personas por la cual presentarme e intervenir en ese proceso. Bien. Ya están tomadas las medidas, hay una persona mayor de edad que evidentemente es plenamente capaz porque es una persona que realizó una denuncia que marca toda esta situación de violencia que está sufriendo por parte de esta persona, que es la que trata de impedir la práctica. Entonces no correspondería que la asesoría se intervenga porque no tendríamos persona a la cual proteger, porque si no tendría yo que intervenir por el nascitur y no corresponde la intervención porque se entiende que ahí no tiene que intervenir la asesoría porque es una práctica que ya está reglamentada. Sí, no se entiende tanto, pero bueno, si usted lo plantea así, digamos, estaría bien. Sí, yo le comento la situación porque... No, porque digamos, hay bastante vigente. Claro, digamos, justamente la pregunta es porque no se entiende tanto de esa manera. Le explico porque cuando... Está bien, doctora, está bien lo que usted explica. Ahora dígame, digamos, el Código Civil contiene, ¿no es cierto?, una regulación de la persona por nacer, ¿no es cierto? ¿Cómo es la representación de la persona por nacer de acuerdo al Código Civil? La representación legal de la persona por nacer. ¿Y quién representaría? Y la madre, supuestamente, la madre, que es la persona que está... ¿Y por qué se le reconoce personalidad a la persona por nacer? ¿Y a partir de cuándo sería si tenemos esta ley ahora? Bueno, en realidad se reconoce a partir de la concepción a la persona por nacer, pero es una condición que se le reconoce con carácter cuando nace, que nace con vida, ahí adquiere todos los derechos, pero se le da esta protección desde la concepción, se da esta protección. Hay fallos como el fallo de Artavia Murillo, que es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ese fallo cuestionaba porque qué había pasado. En Costa Rica se trataba de dar protección al embrión. Entonces este fallo de Artavia Murillo dice no, el embrión no está implantado, entonces todavía no se lo puede considerar persona. Cuando el embrión se encuentra implantado y ya se genera la concepción propiamente dicha, ahí sí tiene la protección de persona el niño. ¿Cuál es el marco por qué se entiende desde la concepción? Se entiende por este fallo, por toda la doctrina que se viene desarrollando en este sentido. Hay un fallo de la Cámara. Y de acuerdo a Artavia Murillo, digamos, ¿cómo se le reconoce la personalidad a la persona por nacer? ¿De qué tipo es? O sea, es como, es como que se da el fallo desde la personalidad, se da desde la concepción. O sea, ya tenemos... Pero digamos, no siempre es la misma, porque usted me está diciendo... No, es como que va como es como una, no sé cómo explicarlo bien, pero como que es debilitada, se te da una protección,
pero la protección es como un carácter suspensivo que va a adquirir todos los derechos cuando nazca con vida. Claro, eso es por la condición resolutoria de que nazca con vida. Resolutivo, sí. Pero digamos, teniendo en cuenta que este criterio de actuación que usted nos dijo, de que si sería un embrión de 2 meses de gestación, digamos, usted no tendría que intervenir, entonces no es persona ahí. ¿Te puedo explicar ahí una cosita? A ver. Sí. Lo que pasa es que se cuestionaba mucho lo que es la ley, la 27610, por esto mismo que se decía que se tenía que proteger a la persona desde la concepción, entonces ahí tendríamos supuestamente que intervenir los asesores. Esta ley lo que marca es cuál es la intervención que tiene que tener cada una de las partes y que se tiene que impedir la judicialización de este tipo de prácticas. Se decía que esta ley iba a ser inconstitucional porque Argentina al incorporar la Convención de los Derechos del Niño había puesto una declaración interpretativa en donde decía que se consideraba niño desde la concepción hasta los 18 años. La Convención de los Derechos del Niño dice que niño es la persona menor de edad. Argentina pone lo que es una declaración interpretativa que dice que niño es desde la concepción para lo que es Argentina. En el derecho internacional esto no tiene fuerza legal, porque lo que tiene fuerza legal es la reserva que sí hace Argentina, por ejemplo, en lo que es el carácter de la adopción internacional. Entonces esta ley no es inconstitucional. No, está bien, sí entiendo, Entonces, yo no le preguntaba eso. Por eso mi intervención no correspondería, porque ya tenemos una ley que dice cuál es la intervención que tiene que tener cada una de las partes. La ley claramente dice, todo se tiene que definir. Doctora, No, yo lo que le preguntaba, ¿cómo es la protección? Claro, usted me está diciendo. le doy un indicio. A ver. Sí, porque Yo vamos creo a que la decir- doctora lo que está tratando que usted razone es, yo se lo voy a hacer desde otro lugar. A ver. ¿Por qué la ley fija en 14 semanas? Porque se Y considera no en más o en menos. A eso quiere llegar la doctora. Claro, yo lo que quiero saber es por qué, digamos, en base a lo que usted me dijo, no me corresponde intervenir porque es un embrión de 2 meses de gestación, ¿no es cierto? Tenemos la ley de aborto que dice que es hasta la semana 14. Entonces, ¿cómo es la protección de la persona o la personalidad que reconoce el Código Civil a la persona por nacer? ¿Es absoluta? Digamos, eso lo dice Artavia Murillo, ¿no lo recuerda? Sí, no lo recuerdo, Bueno, pero está no bien. es absoluta, o sea, no Está es bien. absoluta, sí. Gracias, doctora. Le hago otra pregunta. Bueno, usted ya está dirigiendo la asesoría que está concursando. Supongamos, no sé si lo tiene, parece que no, de acuerdo a lo que nos ha dicho la doctora Borgata, supongamos que usted tiene un empleado que es muy díscolo, muy rebelde, que no quiere trabajar, ¿sí? ¿Qué hace usted como líder de la dependencia? Sí, en realidad no tenemos ninguno que Sí. está viendo lo que dijo la doctora Bárbara, como ya les expliqué, son todos muy capaces, los empleados que tienen que están todos profesionales, la mayoría son profesionales. Que no necesariamente significa que sea sinónimo de eficiencia. No, son muy eficientes, no necesariamente, pero asumo un poquito más porque tienen Está cierto bien. conocimiento de determinadas cosas. La verdad que no me pasó hasta ahora, pero yo era prosecretaria. ¿Cuál sería en un su juzgado criterio? de- A ver. Yo era prosecretaria en un juzgado de familia y nos pasó determinadas situaciones en donde teníamos este tipo de... Y yo era la encargada de dirigir el personal en ese caso. Ajá. ¿Sí? ¿Como Entonces, prosecretaria? Claro, porque es la que se encarga de no dirigir el personal, sino la que se encarga de llevar determinadas cosas en cuanto al personal, porque los secretarios tienen que hacer todo lo que son firmas de resoluciones, proyectos de resoluciones. Entonces, la que se encargaba de tomar horas, controlar el personal, que cumpla las horas, de encargarse de determinadas tareas que sean más administrativas, era yo. En realidad, primero vería a este personal, trataría de mantener mantendría una entrevista con esta persona para ver cuáles son las causas por las cuales se niega a realizar el trabajo. Para tratar de determinar esto, porque primero tenemos que saber qué es lo que está pasando, capaz que no le gusta la compañía con la que se encuentra, o sea, hay que determinar cuáles son las causas y ver si se puede modificar determinadas circunstancias. Ahora, si es una circunstancia que es Supongamos que con esta persona no hay fórmula, digamos, ¿sí? ¿Qué pasa, no? Sí, pasa. Pasa que hay gente que después termina sumariada y que se termina Ya lo yendo. intentó todo. Supongamos que usted ha intentado todo. ¿Qué herramientas tiene usted como jefe de la dependencia para tratar de solucionar esta cuestión? Bueno, si ya intentamos todo, evidentemente ya se agotaron todas las medidas previas para solucionar esta situación. Entonces, Y las medidas previas serían solamente esto que usted dice, hablar. No,
encontramos, usted me dice, ya encontramos todas estas Claro, medidas. pero o sea, ¿cuáles serían las herramientas que usted tratar de tiene? cambiar digamos? primero si es que esta persona me manifiesta que el problema es que no le gusta el lugar de trabajo, de modificar determinadas circunstancias. No, usted le deja 10 expedientes y no los trabaja. Bueno, eso No no, hace o sea, nada. en ese caso ya veríamos cómo lo trabajamos en ese sentido, porque tampoco es que va a recargar el trabajo al resto del personal. Entonces, ponerle los cosas de que trabaje los 10 expedientes, si no trabaja los 10 expedientes se le realizarán los apercibimientos correspondientes. ¿Y qué viendo facultades disciplinarias tiene usted como jefa de la dependencia? Bueno, realizar estos apercibimientos y después se tendrá que conformar lo que es un sumario administrativo. Y antes del apercibimiento, ¿qué sanción puede imponer? Un llamado de atención. Un llamado de atención podría imponerle primero. O sea, ¿Y hasta cuántos llamados de atención, digamos, no le afectan el legajo? Creo que 3 llamados de atención, no recuerdo bien lo que es el reglamento, pero creo que son hasta 3 Bien. llamados de atención. Y, después Y ya- supongamos que usted va y habla con el jefe personal, le dice, mire, esta persona no funciona, yo le voy a, quiero que lo traslade. ¿Usted optaría por esa solución o por otra solución? Ese sería ya el último recurso, en realidad, si es que realmente no tenemos medidas con esto. No sería el último recurso, porque el último recurso sería ya de conformar la otra medida. Pero si no funciona esta persona, sí pediría que se lo traslade de personal, porque la verdad que estaría afectando el trabajo de la dependencia y Y- recargaría de trabajo al resto del personal. Digamos, o sea que usted estaría de acuerdo en esta práctica de trasladar a la gente, o sea, llevar el problema a otro lado y no resolverlo. Si no se puede resolver, si ya le hicimos sumario, le hicimos los llamados de atención. Le haría ya primero agotando, sí. buscaría una sanción primero. Sí, o sea, obviamente, ya por eso decíamos, si agotamos todas las medidas del sumario administrativo, de los llamados de atención, de los apercibimientos, y no existe otra solución, se vería esto o ponerlo directamente a disponibilidad del empleado, pero esto ya tendría que ser otra O sea, tipo no de depende medida que de no usted, corresponde a claro. o sea, por eso le digo, o sea, eso ya tendría que ser a partir del sumario administrativo. Gracias, y la doctor. resolución que se determine. Gracias. Le hago una pregunta antes de ceder la palabra. Hace poco se hizo por medio de Spotlight, yo quiero saber si usted sabe de una movida grande que hubo en el norte, que se fueron a Santa Victoria o iban a ir. ¿Conoce usted este tema? Sí, en cuanto a lo que es la capacitación en violencia de género que está desarrollando Cruz Roja. Sí. La verdad que yo estoy, integro ese grupo, todavía no me convocaron a mí, pero integro el grupo, se comunicaron conmigo para integrar. La verdad que me parece súper importante porque permite el acceso a este tipo de personas, a toda la comunidad, porque Santa Victoria es muy grande, o sea, todo lo que es la parte de Santa Victoria. ¿La invitaron por ser asesora? No, me invitaron a conformar porque no por ser asesora, pero sí pretendían que ingrese gente que sea tanto de los ámbitos de los ministerios públicos, del Poder Judicial, gente que pertenezca a la parte del hospital, por ejemplo, de Santa Victoria, operadores sanitarios, para brindar este tipo de capacitación, porque se iba a capacitar a los operadores sanitarios, para permitir el acceso a las personas a la justicia, porque muchas personas desconocen a dónde tienen que realizar las denuncias, por ejemplo. Las principales personas que van a poder ver si existe una... Se trabajaba con las comunidades, con las ¿verdad? comunidades, con caciques, las comunidades, se iban a las comunidades a brindar las capacitaciones, se trabajaba con lo que eran los operadores sanitarios, con los hospitales, con enfermeros, se permitía todo eso, ¿sí? Sí, gracias, doctora. Doctora Chocobar, primero la quiero felicitar por su respuesta anterior. La verdad, eso de sostener lo que dijo me parece muy bien, porque los operadores de justicia no están autorizados a interpretar la ley conforme a las convicciones personales, sino que tienen que ser capaces de enhebrar sus respuestas, sus resoluciones, sus dictámenes conforme a las leyes vigentes. Las discusiones han sido hechas en el Congreso en un momento dado, una discusión lo más amplia, lo más profunda, lo más pedagógica en la historia parlamentaria argentina que yo recuerde. Así que creo que la discusión, no digo que está agotada, pero creo que ha sido una gran discusión para toda la Argentina. Por lo tanto, me parece que los operadores de justicia solamente tienen que enhebrar las herramientas jurídicas disponibles. Así que la felicito por la respuesta. Segundo, usted, ya la discusión, la charla esta viró hacia el tema de la violencia. Le quiero preguntar sobre el tema de violencia, ya que forma parte de Spotlight. Yo también, pero me parece que no hemos confluido, nunca hemos coincidido. En el ámbito donde usted se mueve hay violencias muy evidentes. Tiene que ver con las violencias físicas y los abusos sexuales. Las llevo hacia las violencias menos evidentes,
que en general aparecen también como consecuencia de las otras. Quiero que me cuente, porque además está en el enunciado temático, las violencias simbólicas y las violencias institucionales. ¿Cuándo se configuran? ¿Qué significa? ¿Cómo piensa ese tipo de violencia? Bueno, las violencias institucionales como que creo que son las que más invisibilizadas están, y muchas veces son las que son de práctica más cotidiana. O sea, violencias institucionales las vemos todos los días, vemos en el hospital cuando se impiden prácticas médicas, cuando se le impide a determinadas personas acceder, por ejemplo, que ya configura otra violencia también, que sería una violencia sobre la libertad reproductiva de las mujeres, por ejemplo, que van al hospital y quieren acceder a un chip subdérmico y no se les permite acceder al chip subdérmico. Entonces hay como que son violencias que, si bien están bastante invisibilizadas porque se configuran con otras violencias, se dan a diario, y se dan no solo en el ámbito sanitario, sino también en el ámbito del Poder Judicial, del Ministerio Público, en donde vemos personas que, por ejemplo, están circulando por los pasillos y van de oficina en oficina sin saber dónde tienen que concurrir. Entonces son violencias que uno las ve a diario y se trata desde los distintos ámbitos de disminuir este tipo de situaciones para permitir a las personas el acceso a la justicia. Ver cómo podemos ir reduciendo este tipo de violencia desde los ámbitos donde cada uno nos encontramos. Por ejemplo, desde las asesorías muchas veces a personas que necesitaban ciertos apoyos, ciertos acompañamientos, se les ha dado y se les ha brindado el acompañamiento a través del libramiento de oficio para que ordenarle que se realice determinada práctica médica en una institución donde no se quería realizar, o por ejemplo al progenitor de una adolescente que nosotros la teníamos con una medida que nosotros era asistida nuestra a través de una medida excepcional que después ingresó con el progenitor, que se le impedía, que no se le podía realizar el traslado del mismo y no se podía determinar la patología que tenía a través de la asesoría, si bien era una persona mayor de edad, pero era la persona que se estaba haciendo cargo de nuestra asistida. Se articuló con el Ministerio de Asuntos Indígenas a fin de que esta persona pueda ser trasladada a la ciudad de Salta por el programa de hospitalario que tienen ellos y se reciba toda la asistencia. Y en la última comunicación que tuve, por ejemplo, con la asesora legal de Asuntos Indígenas, me confirmó que esta persona había sido atendida, o sea, son determinadas situaciones que uno las va advirtiendo a diario. Bien. Y va viendo cómo puede ir acompañando en eso. ¿Y qué es la violencia simbólica, doctora? La violencia simbólica es la que se reproduce a través de determinados estereotipos que se van desarrollando. Por ejemplo, una violencia simbólica que se da en los medios de comunicación, en donde se la coloca a la mujer en determinado lugar. Por ejemplo, hubo un caso muy conocido en donde se ponían de una marca de detergentes, en donde se ponía todo el tiempo que era la mujer la que realizaba las tareas domésticas de la casa, y eso lo que hace es únicamente reproducir estereotipos en cuanto a la función que tiene que cumplir y a los roles que tiene que ir cumpliendo los géneros, las mujeres y los hombres en determinados ámbitos. Entonces se la reduce a la mujer al ámbito de lo privado y el hombre va a ser el que va a estar en el ámbito del público. Si bien parece muy acotado esto y se configura en determinado tipo de micromachismo, entonces esto es como lo que va haciendo es perpetuar todo este tipo de situaciones de violencia y va perpetuando estos estereotipos que después van generando que se configuren otro tipo de violencia. Perfecto, pero no me parece que sea acotado, al contrario, cada vez se abre más el panorama de las violencias simbólicas. Doctora, por último, es muy común ahí en el norte este entramado que hay de opresiones sobre las mujeres que tienen que ver con la raza, que tienen que ver obviamente con el género, a veces el tema de las incapacidades. Es decir, esas son múltiples opresiones que dan lugares a múltiples discriminaciones también. ¿Qué mirada tiene sobre la interseccionalidad? Es muy común eso, o sea, la verdad que uno va adquiriendo, a medida que va trabajando, va adquiriendo el conocimiento de interseccionalidad, de vulnerabilidades que se dan. O sea, no es lo mismo ser una mujer que de tener estudios, como sería yo, por ejemplo, de las vulnerabilidades que puedo llegar a tener de las que tiene una persona que es, por ejemplo, una mujer wichí, que ya tiene una vulnerabilidad por la etnia a la que pertenece, porque no puede a veces comunicarse, porque no tiene traductores, que gracias a que ahora tenemos, por ejemplo, 2 traductores que están inscritos, que es uno que daba en la UNSA, daba todo el tema de wichí, entonces te permite eso, ya podemos acceder en la GESEL o en los circuitos cerrados a que vaya este operador a hacer las traducciones. Muchas veces pasa esto y se advierte esto en este tipo de situaciones. Por ejemplo, una víctima de abuso sexual que pertenece que es wichí,
no es lo mismo que una víctima de abuso sexual. En el centro. Entonces ahí vamos a necesitar activar y realizar mayores apoyos, mayores fortalecimientos en relación a esta persona, porque vamos a necesitar, por ejemplo, que intervenga un traductor, respetar los tiempos de esta persona, porque hablan muy lento, son muy tranquilos en el hablar, responden distinto, entonces uno tiene que ir entendiendo. O sea, que uno tiene que doblegar los esfuerzos desde acá Sí. para poder llegar a esa gente que tiene ese cruce de vulnerabilidades, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, es lo que yo comentaba de esta persona también. O sea, no es lo mismo una persona de clase media que va a un hospital y le dice que quiere ser trasladado y que puede pelear el traslado o la derivación a un hospital de Salta, que una persona que pertenece a una etnia wichí, en donde el hospital le va a decir que no y se va a volver a su comunidad, que uno si lo ve a nosotros, por ejemplo, desde acá nos parece que no nos parece tanto ir 15 minutos hasta el hospital para que se nos atienda. Pero estas personas que vienen de Pacará, vienen de Santa Victoria, de Alto La Sierra, de Santa María, tienen que trasladarse, a veces se vienen lo que pueden, lo que encuentran. A mí me pasó de tomar una audiencia, por ejemplo, y que llegaron tarde a la audiencia y se las atendió, por ejemplo, tenían audiencia a las 9 de la mañana y llegaron a las 12 del mediodía. Obviamente se les tomó la audiencia porque estas personas venían desde el día anterior viajando en un tractor para poder llegar a ser atendidos. Se les proveyó todo lo que era la alimentación y todo porque vinieron trasladándose desde Pacará con todo el riesgo que implicaba eso para poder venir a audiencia. Entonces se tiene que ver esto y se tiene que tratar de flexibilizar ciertas situaciones para poder llegar y que ellos tengan el acceso a la justicia y se les brinde lo que es la tutela judicial efectiva. Gracias, doctora. Yo, doctora, le voy a hacer una preguntita, doctora. ¿Cómo estás, doctora Chocobar? Mirando un poquito el otro lado del mostrador, ¿cómo están los tiempos de salida de los expedientes de la asesoría hacia los juzgados respectivos? Esto un poquito haciendo eco de que por ahí la justicia es lenta. ¿Cómo está esto? Por ejemplo, ¿cómo trabajás expedientes importantes de los de mero trámite? Porque esos de mero trámite tendrían que salir rápido. A eso voy, a los tiempos. ¿Cómo los manejás para el otro lado del mostrador? En realidad nosotros tenemos 5 días para realizar lo que son las listas. Nunca llegamos al plazo de 5 días. O sea, ingresan los expedientes en la dependencia, se trabajan en el día y si no salen en el día, se trata de que salgan al otro día o a lo sumo si son, por ejemplo, expedientes a donde hay que hacer una vista o donde hay que plantear un recurso, nunca se nos vencen los plazos en ese sentido y siempre se salen en el tiempo oportuno y el tiempo que plantea la vista que nos corresponde a nosotros. Muchas veces, si son expedientes que necesitamos que salgan rápido, entonces directamente o los trabajo yo en especial o los trabaja la secretaria, porque yo me encuentro en audiencias o en alguna situación, y yo los reviso y trato de que salgan. Si no es en el día, al día posterior, cuando son expedientes que necesitamos que tengan trámite urgente. Si ingresa una denuncia de violencia, donde vemos que se presentan situaciones que son de alto riesgo, directamente en ese momento se trabaja el expediente y sale automáticamente el expediente con las medidas. Si ingresa, por ejemplo, a las 1 y ya nos cierran esa entrada de los juzgados, como ellos los juzgados de violencia trabajan hasta las 8 de la noche, trabajan 6 de la tarde, directamente me mantengo comunicación telefónica con la juez de violencia y le enviamos los escritos directamente por mesa virtual y ella provee las medidas en forma telefónica a fin de evitar que pasen para el otro día y uno sabe que en el tema de la violencia uno tiene que actuar de forma expedita, porque 1 hora no es lo mismo que en un expediente, por ejemplo, de un alimento que puede pasar o de un régimen de comunicación que lo que va a hacer en una situación de violencia donde existen personas que están en alto riesgo. Entonces estas situaciones se toman automáticamente. Perfecto, doctora, muchas gracias. Doctora, ya está desocupada. Bueno, gracias a usted. Hasta luego. Gracias a usted, doctora. No sufriste. No sufrí. Gracias. Doctora, ¿cómo te va? ¿Te gusta? ¿Qué es eso? ¿Cómo te va? ¿Hiciste firmar la resolución del tema de la ley, Micaela? Se está firmando. Lo que yo tengo,
Yo ya firmé. ¿Viste? Porque se están anotando un montón que no tenían y bueno, listo. Perdón, doctora. Ya están cansados a esta altura de la Sí, qué lindo. Bien, ¿y usted? Cuestiones administrativas. Bien, bien. Supongo que ya. Bueno, buenos días, doctora Pons. ¿Cómo le va, doctora Bonani? ¿Cómo está usted? Nos volvemos a encontrar, doctora. Esta vez en el expediente 287, usted está concursando para el cargo definitivo de la asesoría de incapaces número 2 del Distrito Judicial Tartagal. Ya la conocemos a la doctora, pero por las dudas, y si hay algún consejero que no la conozca, así de chiquitito, cuéntenos dónde está en este momento. Soy secretaria letrada de la asesoría de incapaces número 1 de ORAM, hace casi 5 años, así que bueno, estamos buscando crecer profesionalmente y hacer lo que venimos haciendo. Bien, doctora. La doctora integró varias ternas en estos últimos concursos de asesora. Gracias. Doctora, respetando el principio de igualdad, yo al menos le voy a hacer la misma pregunta que ya hice. Y les pedí al resto de las concursantes y le solicito a usted ahora que nos cuente acerca de esta nueva figura de la que ninguno está exento, con obligaciones y derechos que consagra el Código Civil y Comercial. Me estoy refiriendo al progenitor afín, que por ahí muchos no lo saben, pero son figuras que han gravitado muchísimo en el resto, además de ramas del derecho, como el derecho penal. El progenitor afín va a ser una figura que va a formar parte de los agravantes de delitos del Código Penal y de algunos otros delitos contra la vida, como el abandono de personas por la guarda y el cuidado. Así que bueno, cuéntenos de qué se trata esto del progenitor afín, que creo que el Código lo contempla a partir del artículo 670 y algo. Bueno, ¿Qué pasó con esto? El progenitor afín es una figura que se recepta porque el nuevo Código Civil y Comercial no adopta un modelo de familia único, sino que deja abierta la posibilidad de la incorporación de las familias ampliadas o ensambladas. En este caso, el progenitor afín ingresa en un núcleo familiar cuando personas que tienen hijos se ponen en pareja con una nueva persona que ingresa a formar parte de ese núcleo familiar. Y el Código Civil ha querido reconocer derechos y obligaciones a este progenitor afín como parte de esa familia ensamblada, tanto deberes como derechos. En cuanto el progenitor afín tiene, en relación a los hijos de su pareja, los deberes de cuidado, asistencia y alimentación, porque se considera, así como usted dijo, gravita en un montón de ramas del derecho, porque habita con el niño permanentemente, tiene la obligación de cuidado, asistencia, incluso cuando la pareja o la relación convivencial o marital con su pareja se rompe, incluso esos deberes pueden llegar a permanecer en forma subsidiaria, porque se considera que con respecto al niño ha creado ese vínculo de ser familia y se le da una entidad jurídica de ser familia. Bueno, el principio que se aplica para el fundamento por el cual el progenitor afín tiene derechos y deberes respecto a los hijos de su pareja es el principio de solidaridad familiar. Y se dice que... Usted sabe que hay una gran parte de la doctrina que se opone, discute y dice de que no se contempla la idoneidad del progenitor afín y la relación que pueda o no tener con el niño, que a lo mejor no existe ningún vínculo afectivo. Claro, pero es que en realidad la decisión de formar la pareja la toma la mujer o el hombre que tiene sus hijos y forma una nueva pareja, y esa persona indefectiblemente pasa a formar parte de la realidad cotidiana del niño. Entonces, en esa realidad cotidiana tiene la obligación de cuidado, asistencia
y alimentación, pero... ¿Tiene la obligación de cuidado y asistencia? Sí, sí tiene obligación de cuidado y asistencia mientras conviven, incluso a la asistencia... ¿En forma autónoma? No, es subsidiaria. Entonces... Sí, perdón. Es subsidiaria. Es subsidiaria, los padres no ¿Coadyuva extinguen... o colabora? Exacto, no extingue la responsabilidad parental del progenitor biológico de los niños, o progenitora, porque puede ser del otro lado, sino que es esta figura intermedia que el Código ha reconocido como parte de esa familia ampliada. Como le ¿En explicaba, beneficio de quién? de los niños. De los niños, siempre es el interés superior de los niños, porque son personas que de hecho estaban en su realidad cotidiana, pero que no había una institucionalidad para poder brindar esa asistencia, independientemente de lo que usted decía recién, que exista o no exista el afecto. Claro, es por eso que gran parte de la doctrina dice, no interesa, esto es en beneficio del niño. Se privilegió el derecho del niño, ¿no? La protección del niño y la vulnerabilidad del menor. Exacto. Bien, adelante, doctor. Bueno, con respecto a la obligación de asistencia, como le decía, puede permanecer aún cuando la relación de pareja entre los padres se rompa, el progenitor... ¿Cuándo nace y cuándo se extingue? Bien. Los derechos y deberes del progenitor. El progenitor afín nacen cuando ingresa a convivir con los niños. Bien. En el momento de la convivencia nacen, porque ahí es cuando él adquiere la entidad de ser progenitor afín, independientemente de que esté en pareja. Cuando ingresa a la convivencia con el niño, ingresan los deberes. Ahora, ¿y esos deberes de una subsisten... unión convivencial? ¿Cómo? Si hablamos de una unión convivencial, que el Código en algunos artículos marca un lapso de tiempo, Sí, los 2 años. ¿Acá se exigen los 2 No. años? No, perfecto. No, porque lo que se prioriza es el interés superior del niño. A partir de la convivencia nacen los deberes. Perfecto. Y esos deberes de asistencia, en el caso de la asistencia alimentaria, subsisten incluso aun cuando la convivencia se haya extinguido, pero solo en forma subsidiaria. Es decir, que la obligación principal, el Código reconoce que se exige a los progenitores biológicos, pero en caso de que no existan recursos económicos o personas obligadas de la familia, tanto el progenitor biológico como los abuelos, que son subsidiariamente responsables también, o la familia amplia. Cuando cesa la convivencia, ¿sí? Usted lo dijo, cesa la convivencia y hay deberes que subsisten. Por ejemplo, el alimentario. Sí. Pero tiene que haber... Requisitos, por eso los requisitos ¿Cuáles son los requisitos? Primero es que es subsidiario, segundo es que la obligación alimentaria no puede durar más del tiempo que duró la convivencia. No, ese no es un requisito, No, es ese la consideración es de del la juez. comunión convivencial. Y No. Los requisitos son que cause un grave daño al menor, Sí. y que sea necesario, y que haya él sustentado durante la convivencia. la alimentación de los niños. Claro. Doctora, le hago una pregunta. ¿Se puede delegar la responsabilidad parental en el progenitor? Sí. La delegación del ejercicio de la responsabilidad... En el afín me refiero, Sí, ¿no? Sí, la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental está prevista como una figura intermedia en cuanto a que el padre biológico conserva la titularidad de la responsabilidad parental, pero por razones transitorias, excepcionales, y por un lapso que no puede durar más de 1 año, prorrogable por otro año más, se puede delegar la responsabilidad parental en un pariente, dice el artículo. Pero en estos parientes se contempla el progenitor afín, y esa delegación se hace por instrumento que tiene que estar homologada judicialmente. Bien. ¿Y si el padre está preso con una condena privativa de más de 3 años? Está suspendido en el ejercicio de la responsabilidad parental de pleno derecho, con lo cual ejerce la responsabilidad parental de los hijos el otro progenitor, según dice la norma, y ese otro progenitor, si por razones de enfermedad, por razones de viaje, educación o cualquier motivo transitorio no pudiera ejercer la responsabilidad parental, puede usar la figura de la delegación en algún pariente o el progenitor afín. Y una vez que delega, ¿se necesita algo más para que esta delegación sea eficaz, sea legal? La homologación judicial. Bien. La homologación ¿Y si judicial. está preso, tiene que homologarlo lo mismo?
La homologación judicial es requerida independientemente de la situación por la cual no puede ejercer la responsabilidad parental, porque es un requisito para que la persona que ejerce la responsabilidad parental, es decir, el delegado, necesita ese requisito de la homologación, que es un control para el ejercicio de su responsabilidad parental. Sí, yo pienso como usted, porque lo mismo la exige para una única filiación. Sí, por eso. Pero hay un caso donde no se exige la homologación. Cuando ya venía ejerciendo el cuidado del niño, donde no se exige No, la homologación basta con un medio fehaciente, caso de urgencia. cuando el consentimiento lo da el otro progenitor. Ah, cuando es conjunta, claro. Claro, Cuando ahí es no se conjunta. exige la homologación y basta con algún medio fehaciente. Bien, doctora. Gracias, doctora. Doctora, es un caso práctico. Ingresa a su asesoría un expediente del juzgado de violencia familiar y de género, donde una chica denuncia, ella está embarazada de 2 meses, y denuncia que fue al hospital de Tartagal a hacerse un aborto, a consultar para hacerse un aborto, y a la salida la sigue su pareja y la amenaza para que no se haga la práctica abortiva. Entonces ella radica denuncia en el juzgado de violencia. El juzgado de violencia toma las medidas y le remite el expediente a usted para que como asesora tome intervención. ¿Cuál sería su criterio de actuación en ese caso? Bien. Hay que tener en cuenta que el asesor incapaz representa el interés superior de un niño. Y la ley argentina sí reconoce algunos derechos al niño por nacer. Sin embargo, cuando esos derechos del niño por nacer se enfrentan a la decisión de la mujer de interrumpir un embarazo por alguna de las causales que también la ley le prevé, lo que hay que ver es que el ejercicio de la función que hace el asesor de incapaces tampoco vulnere derechos constitucionalmente reconocidos a una mujer víctima. En este caso, usted me está diciendo una mujer que... Pero ella no fue víctima, ¿no? Esto es Es víctima de violencia. Es un IBE. Claro. O sea, no. Ella denuncia Claro. que le estarían impidiendo, digamos, hacerse un aborto voluntario. Usted me dijo que ¿sí? el caso práctico era que me llegaba un expediente de violencia, ¿no es Claro, cierto? pero digamos, ella lo denuncia como violencia de género, ¿sí? Claro. Porque hay un varón que está tratando de impedir la decisión de la mujer. Sí. Pero bueno, yo lo que quiero saber es si usted va a intervenir o no va a intervenir. A mí me parece... Perdón, Sí, para sí. aclarar un poco el panorama, Sí. lo que la doctora le dice es que la denuncia de violencia de género se refiere al hecho de que le quieren impedir Claro. que se haga el aborto, no a una violación en términos de delito Aborto, no contra la estamos en el integridad. ámbito del ¿Ah? aborto no punible, No, ¿sí? Sino sí de lo una entiendo. IBE, ¿sí? Bien. Sí, lo entendí. Bien. Pero de todas formas es una violencia. La señora tiene hoy por ley reconocido el derecho a acceder a un aborto, sea por causales o sea por plazo, pero tiene derecho el derecho reconocido. Ahora yo como asesor de incapaces tengo que cuidar que el ejercicio, si bien en ese expediente que usted me dice tengo que tomar intervención por un niño por nacer, yo el criterio sería que primero se la escucha a la mujer y que en base a lo que ella decida, si es que decir, porque yo no quiero coartar tampoco el derecho de la mujer o hacer. El asesor incapaz interviene por el interés del niño. Y Pero acá entonces, el niño- ¿usted intervendría? no, me parece que no. No, digamos, En ese yo le caso- pregunto en términos concretos, le remiten este Remite expediente, el expediente. como y usted en misma ese caso, interpreta, se lo envía a la jueza de violencia porque la es denuncia dice por la que persona por nacer. La señora Bueno. dice que quiere acceder a un aborto y que se lo están impidiendo. Bien. A mí me parece... ¿Y con qué fundamento usted, digamos, haría el escrito diciendo que no va a intervenir? No corresponde, para mí no correspondería la intervención porque en ese caso los derechos del niño por nacer están también sujetos a la condición que la causal por la cual la señora denuncia violencia de género es porque no le permiten hacer un aborto. Para mí sería violencia institucional someterla a tener que dar explicaciones de por qué se quiere hacer un aborto. La denuncia es eso, la denuncia quiere hacerse un aborto. No, pero es que, digamos, lo central de la pregunta es saber si usted No. como asesora intervendría o no. Para mí no corresponde la intervención en caso de que la señora quisiera continuar. La ley para mí es clara. Bien. Desde que se sancionó la ley del aborto, la ley permite a las mujeres hasta la semana 14, sin explicar por qué,
acceder a un aborto y después de la semana 14 por causales. Y si la mujer decidiera tener un bebé, tiene a su disposición la ley del Plan 1000 días, donde puede recibir todo el apoyo necesario y todas las medidas de protección que ella, pero es decisión de ella. Tengo una mujer que está decidiendo acceder a un aborto, que está siendo violentada por un hombre y encima la voy a violentar institucionalmente hablándole de los derechos del niño por nacer. Me parece que... Está bien, doctora. No, y digamos, ¿cuál es la regulación legal que tiene el Código Civil respecto de la personalidad del por nacer? Bien, la personalidad del niño por nacer es una personalidad que se reconoce con derechos sujetos a la condición de que nazca con vida. Es decir, ciertos derechos se reconocen al niño por nacer como derechos hereditarios, puede recibir donaciones, pero sujetos a la condición resolutoria de que nazca con vida. Y esa decisión hoy en día está en poder de la mujer gestante o de la persona con distinta identidad de género con capacidad de gestar. Bien. Así que... Y digamos, si tenemos esta regulación y si el código nos dice que es un incapaz de ejercicio, ¿no? ¿Y quiénes son los representantes legales de la persona por nacer? El representante del Ministerio Público representa a la persona por nacer. No, pero el Código Civil, ¿qué dice? Complementaria a los papás. Con los padres, bien. Y entonces, ¿cómo se entiende, digamos, que tenemos la ley de aborto que, digamos, alcanza hasta la semana 14 y después tenemos el resto de la gestación? Entonces, ¿cómo es la personalidad de que se le reconoce a la persona por nacer? Para mí, en mi sentido, es progresiva. Es decir, tiene ciertos derechos en forma progresiva. Bien. Es decir, que pasado la semana 14 hay que tratar de proteger al niño por nacer, que la madre ya ha pasado el tiempo en el cual podía decidir acceder a una intervención voluntaria por el tiempo. Pasado la semana 14 hay una protección más intensa de ese niño por nacer, en lo cual el asesor de incapaces va a tener que intervenir, incluso pudiendo acceder a la historia clínica para controlar que los causales que se hayan invocado efectivamente estén justificados. ¿Sí? Si fuera un aborto no punible. Si fuera un aborto no punible, bueno, perfecto. La paso a otro tema, doctora. Suponiendo que usted ya es asesora, ¿sí? En su equipo de trabajo tiene una persona que es muy díscola, muy rebelde, no quiere trabajar, ¿sí? Usted, como líder de la dependencia, ¿qué medidas toma en relación a una persona con estas características? Bien, primero en materia de gestión siempre es importante porque algo debe saber hacer. El problema es no querer hacerlo, es buscar incentivos en cuanto a que él tiene en su trabajo, él o ella, tiene en su trabajo sí o sí obligaciones. Y uno estructura la dependencia en función del personal que tiene. Yo considero que una medida buena de gestión sería dividir las secretarías en penales y civiles para poder tramitar bien los expedientes, y si esta persona asignarle trabajos, ya sea que sean más iguales, por ejemplo, procesos de identidad o procesos que bueno, pero no quiere hacer ni eso. Ni eso. No quiere hacer eso. ¿Cuáles son las herramientas con las que usted cuenta como jefe de la dependencia para solucionar este problema? Tiene dos vías. La vía interna es buscar algún incentivo interno, como ser poner otra persona a su cargo para control y asignarle tareas para control, y la otra, si no, el reglamento accede a las vías de las sanciones, digamos. El reglamento del Ministerio Público prevé 4 tipos de sanciones. Primero, el apercibimiento, llamado de detención, suspensión y la exoneración, que es la sanción más grave, digamos. Como todo régimen disciplinario, es un régimen escalonado en el cual el instructor sumario es el secretario, el jefe de la dependencia tiene que alegar alguna de las causales que están previstas en el 60 y pico del reglamento interno del Ministerio Público, y se puede instruir sumario. ¿Y con cuántos llamados de atención usted, digamos, 3. afecta, digamos, legajo? 3. Con 3, bien. Con 3. Y si usted va a la dirección de personal Eso a lo manejaba plantear el el secretario, problema, por eso. sí, y si usted va a la dirección de personal a plantear el problema y ahí le dicen, ¿y por qué no lo trasladamos mejor? ¿Qué le parece a usted esa medida? El tema del traslado es no resolver el problema sin intentar por lo menos buscar una solución en la asesoría.
En la asesoría uno trabaja con personas y las personas tienen que tener algún móvil porque ese problema lo va a tener en cualquier lado del ministerio. El hecho de trasladarlo a una dependencia implica que para mi dependencia, durante el tiempo que a mí me afecte en otra persona, me voy a quedar con un empleado menos. Este empleado tampoco trabaja, con lo cual tampoco está siendo beneficioso para el trabajo de gestión ni para el cumplimiento de los objetivos que nosotros nos planteamos. Las asesorías de incapaces trabajan con objetivos de gestión, en lo cual tenemos tareas asignadas a cada uno de los personales y una pata menos implica reasignar esas funciones y sobrecargar el trabajo al resto. Así que para mí el tema de cambio de dependencia, por lo general, y lo he vivido en mi asesoría, los cambios de dependencia... ¿Pero su criterio cuál es? Para mí el criterio es tratar de resolverlo, porque no resuelve el cambio de dependencia. No lo resuelve. No. Bien, gracias, doctora. Doctora. Adelante, doctor. ¿Cómo le va, doctor? Pero muy bien. El único hombre, sosteniendo el quórum. Sosteniendo el quórum. No, el doctor de Saola también, pobre. ¿Cómo le va? Me siento totalmente... Yo dije, interrumpo, ¿no? Un momentito. Paridad. Vamos a ¿No? topar todo. Más que nada, lo mío es una curiosidad, pero sí quiero una opinión suya con respecto a que evidentemente ahí en Orán se produjo, ¿no es cierto?, lo que de alguna manera iría en contra del artículo 558, que es la triple filiación. ¿Cuál es su opinión? Bien, fue un caso de mi asesoría, sí. Ah, era de su asesoría. ¿No? Sí, bien. El tema de las triples filiaciones son situaciones muy excepcionalísimas. Hablamos de que el código, y encima fue en este caso particular sin declarar la inconstitucionalidad del artículo. Lo que declaró la jueza en ese caso fue la inaplicabilidad en el caso concreto, con lo cual también hay una cuestión constitucional. En el caso, lo que abre el juego la triple filiación son un montón de derechos sucesorios, ¿seguro? Derechos familiares, entonces no es simplemente una modificación de la partida, en la cual también genera sus efectos registrales complejos, porque no está previsto y hay que modificar estructuras, pero lo que se tuvo en cuenta era el interés superior del niño. En este caso particular, para mí el niño era muy pequeño, era muy diferente al caso de Tucumán, que fue el primer caso de la doctora Rey Galindo, en el cual la niña pedía tener dos papás, porque en este caso la niña tenía 9 años. Perdón, doctora, ¿cuántos años tiene el niño en este caso? Meses. Ah, tiene meses. Meses. Ah, bien. Fue un caso muy... sí, no llega al año. En el caso este, ¿qué pasaba? La mamá quedó embarazada y se suicidó. Y después de la muerte de la mamá, el padre reconociente, el padre reconociente de este bebé queda al cuidado del bebé con su familia. Pero es reconociente y no padre biológico. Y el padre biológico inicia la acción de impugnación de paternidad. En la acción de impugnación de paternidad se presenta el padre reconociente y se allana la demanda, sabiendo que existía esta relación de la mujer con el padre biológico, y él propone, la contestación reconviene y dice que se lo tenga por triple filiación, o sea que fue la defensa del padre reconociente la que plantea la defensa de la triple filiación, que él quería conservar vínculo con ese bebé que era muy chiquitito. Entonces, si usted me pide en este caso concreto, para mí el interés superior del niño fue tomado bastante en abstracto porque era un bebé muy chiquito. Entonces ahí el ADN le dio negativo obviamente al padre reconociente, positivo al padre biológico. ¿Y se abrió prueba? Sí, se abrió prueba, se hizo un ADN, en realidad lo que se hizo fue una audiencia y se hizo una prueba anticipada. Se hizo la audiencia con retraslado de la demanda, contestó demanda, reconvino, se hizo la audiencia con los dos papás, con el bebé, que era bebé, que fue a la audiencia de bebecito, y se hizo el ADN como prueba anticipada. Y ahí nomás se resolvió, como de puro derecho. Pero bueno, como le digo, la situación ahí fue que todos estaban de acuerdo, tanto el padre biológico como el reconociente, aceptaban la propuesta del padre reconociente de ser considerado padre por afinidad. Por eso digo, en ese caso particular yo no estuve tan de acuerdo.
pese a que se consideró el interés superior del niño, incluso la asesoría hizo dictamen a favor, o sea, la asesoría y la jueza y todas las partes estaban todos de acuerdo en la triple filiación. Yo considero que el caso testigo de la triple filiación es el caso de la doctora Regalinda de Tucumán, que ahí la nena pedía tener dos papás. Tenía 9 años la nena y la nena pedía tener dos papás. El interés superior del niño es muy difícil de Pero yo desmenuzar. ahora le pregunto, ¿el padre reconociente sabía de inicio de que no era suyo el hijo? No. Bueno, ahí está No, había una duda razonable que se despejó con la prueba anticipada. La madre vivía con el padre reconociente y había tenido una relación con este padre biológico y bueno, que el padre reconociente desconocía. ¿Me permite, doctor? Sí. Por eso es para contarle más interno del caso porque lo vi al expediente. Claro, digamos. pero digamos, a usted, ¿cuál es su opinión? Porque por lo que usted me dice se resolvió No, prácticamente como una contienda privada. Estamos todos de acuerdo y... Yo hubiera declarado que no se puede considerar el interés superior del niño en abstracto. Si usted me pregunte cómo hubiera hecho yo el dictamen si yo lo hubiera elegido, el interés superior del niño no se puede considerar en abstracto. Esta criatura tiene meses, no sabemos los vínculos que vaya a generar en un futuro. Si bien es bueno que sumar familias, es bueno mantener relaciones, pero su realidad biológica es que él tiene un papá y él tiene una mamá, tuvo una mamá. Lo que evitó la jueza con el pronunciamiento, y también es plausible, es la revictimización que podía llegar a incurrir el niño que había perdido una mamá en perder la familia con la que estaba generando, pero eran vínculos muy endebles, como le digo, tenía menos de un año. Porque Es complejo. Muy complejo, pero aparte... Pero bueno, el digamos, derecho se ve en los casos difíciles, es decir, yo voy bueno. al hecho de que el padre reconociente de alguna forma vivió todo el embarazo. Todo. Pero Y después nació, o sea que él, ¿no es cierto?, ese vínculo que creó... estamos no sé, hablando de menos de 2 años. O sea, 9 meses de embarazo y en el medio el suicidio de la mujer. ¿Y la socioafectividad qué rol juegan? La socioafectividad, bueno, la socioafectividad, yo creo que la clave está en eso, ¿no? ¿Cómo fundar una socioafectividad en un bebé que tiene menos de un año? Es que a eso hizo referencia, creo, el fallo. El fallo hacía referencia en que en realidad todos estamos de acuerdo a que sumar familia, a que era beneficioso para el niño sumar y no revictimizarlo. Esos eran los argumentos que usó la doctora Carriquiri en el fallo. La socioafectividad es uno puede ser papá por vínculo genético o por socioafectividad, como dice la doctora, pero en esta parte la socioafectividad se consideró, para mi criterio, en abstracto porque el niño era muy chiquito. La socioafectividad es un vínculo que se genera con el tiempo. Y hay que, para poder evaluar una socioafectividad, hay que poder escuchar al niño. Entonces, en este caso, un bebecito era No muy... siempre se genera con el tiempo, doctora. No. Recién acabamos de hablar de la socioafectividad como un principio que marca Nace conductas en el mismo momento. imperativas Claro. con respecto al progenitor progenitor. afín, No. por ejemplo. O sea, no es una cuestión que se puede generar, sino que Sí. el derecho tiene que... Y lo que reconoce, carburar, sí, ¿no? Y en este caso, como le digo, hizo que mantuvieran la Y filiación. en esta cuestión, en la cuestión de la filiación, en mi humilde opinión, no quiero hablar demasiado porque justamente en este momento tenemos La Corte tiene un un caso para voto en la resolver. Corte con respecto a la fecundación Fecundación in vitro. in vitro y a una maternidad por sustitución que está girando, que son todas cuestiones filiatorias con un nuevo concepto donde el legislador no terminó de legislar No. a mi modo de ver. No, y encima quedó en una Entonces- cláusula transitoria ahí, será por una ley especial Un y tema que se que sacó nunca del llegó, anteproyecto, en que realidad. nunca llegó y Tenemos que complementar lagunas existentes que sin duda son muchas, ¿no? ¿Y el cuidado personal, cómo quedó ahí? O sea, en forma... el cuidado personal quedó a cargo del padre De los reconociente dos. con derecho de visita para el padre Biológico. biológico. No se resolvió en el fallo, sino que se acordó por las partes, digamos, una vez reconocido. Eso se podían acordar. Doctora Pons, gracias doctora. Doctora Pons, ya que vamos derivando hacia otros lugares, le llevo a otro plano. Estos casos difíciles que se presentan así como muy complejos, como el que nos acaba de relatar y que hemos leído también algunas cuestiones,
como le digo, otro plano, pero simplemente para escuchar su opinión. ¿Usted cree que los operadores de justicia, y en particular los jueces, no sería el caso de su asesoría, pero sí los jueces pueden elaborar o construir reglas para casos particulares y que tal vez mejoren las decisiones futuras? Sí, por eso, ya a otro plano. Concursé para jueza, no para legisladora. Me fui a la filosofía del derecho. ¿Usted cree que es una opinión por eso, los jueces pueden crear reglas para casos particulares que mejoren decisiones futuras? Si la agarra un positivista le dice que no. Si la agarra un naturalista, obviamente son distintos. Pero yo que creo, a ver, así como le digo, Dworkin hablaba de casos difíciles, pero Atienza de redobló la apuesta con los casos trágicos. Atienza dijo, si hay casos que lo que pensaba hace 20 años Dworkin de que había casos difíciles era cuando el juez tenía que enfrentarse frente a una norma que establece reglas de conductas que para el caso en concreto o no son suficientes, hay lagunas como dice la doctora Bonari, o no está arreglado legalmente. Entonces en esos casos permitía la tradicional doctrina de un naturalista crear reglas en función de la analogía, en función de principios que se derivaban de interpretaciones de las normas. ¿Y usted qué cree de eso? Manuel Atienza sostiene que hay ciertos casos en los que nadie gana, en los que ya perdimos todos cuando se judicializó, y la mayoría de los casos que vemos en la asesoría son casos de los denominados trágicos. Casos en los que hay violencia familiar, casos en los, como planteaba recién la doctora, el caso práctico en el que hay que conculcar derechos, ponderar derechos entre la mujer y el niño. Entonces, en esos casos, crear una regla de derecho diferente, el juez no es legislador y esa no es su función porque afecta el principio de división de poderes. Pero el artículo 1, 2 y 3 del Código Civil y Comercial obliga al juez a resolver el caso concreto de forma razonablemente fundada. Es decir, que el juez no puede eludir su obligación de hacer justicia en el caso concreto porque la misma ley lo obliga, que es el Código Civil, lo obliga a resolver el caso concreto de forma razonablemente fundada. Y para ello lo hace remitir a los principios de la regla, de la norma constitucional y de la norma supraconstitucional, que haciendo un análisis de convencionalidad de todo el caso concreto. Entonces, yo creo que el juez no puede eludir esta responsabilidad. Implica en algunos casos crear reglas de derecho, pero para hacerlo, debe hacerlo de forma razonablemente fundada, es decir, no puede darse de patadas con todo el ordenamiento jurídico. Hay posturas y hay ciertos grises, como en todo en derecho, hay ciertos grises que permiten adoptar una opinión, una postura o la otra. La clave está en que el fallo resuelva de forma razonablemente fundada la situación y que permita un control, un doble conforme a la persona que recibe la justicia. La justicia no es un servicio como servicio público, la justicia es el ejercicio de una función del Estado, una función del poder del Estado. Pero como dice ella, que en la imagen del cargo, cuando se habla de la justicia como servicio es porque la justicia le debe servir a la gente. Servir en el sentido de que dar respuestas, dar soluciones, a eso se refiere la tutela judicial efectiva, a que hace referencia al artículo 8 de la Convención Americana, y ahí va la responsabilidad del Estado. Entonces, cuando usted me pregunta si puede crear reglas de derecho el juez, en principio no, pero ¿qué pasa en el caso difícil cuando no queda ninguna otra forma de resolver en justicia y de garantizar la tutela efectiva? Y nosotros en la provincia tenemos muchas situaciones en las que se traen al Poder Judicial cuestiones estructurales que exceden la justicia del caso concreto, porque más en el distrito en el que estoy concursando y en el distrito en que vivo, donde hay situaciones de pobreza estructural, donde hay zonas de Tartagal donde falta agua, hay zonas de Orán en donde los recursos no son suficientes, entonces a veces el Poder Judicial tiene que resolver la justicia del caso concreto en cuestiones que lo exceden en las funciones que va a poder la sentencia satisfacer la pretensión de la parte. Entonces, cuando usted me dice crear reglas de derecho diferentes a las que existen, y yo considero que puede crear reglas de derecho cuando no existen, o cuando por analogía se puede aplicar otra norma, se puede recurrir a principios de normas superiores para integrar el derecho en sistema armonioso, ¿sí? No cuando la Corte ha
creado y un montón de reglas, si no veamos el fallo Alavi, que incluso reglamenta la acción colectiva, ha ido más allá de los principios que le correspondían y que después, como en el caso FAL, han sido ratificados por una ley posterior. Pero en el caso Alavi, por ejemplo, hasta el día de hoy las acciones colectivas se interponen con los lineamientos procesales que se fijaron considerando 19 y 20 de Alavi, digamos, lo cual no está bien tampoco. No está bien, está bien exhortar, pero esos son casos en los que se llaman los litigios estratégicos o litigios estructurales, que cuando se plantean como estratégicos llevan a este tipo de fallos, en los cuales se excede la potestad que se ha sido conferida originalmente al Poder Judicial, que es la de resolver los conflictos y garantizar la tutela judicial efectiva. Gracias, doctora. La doctora Bonari tiene... Bueno, ella es jueza de corte. Ella es jueza de corte. Así de chiquitito. No se puede quedar usted con él. Lo vamos a hacer sintético. Carneluti decía que los jueces eran la boca de la ley. No estoy de acuerdo para nada. Tampoco. Afortunadamente surgió Callara después, ¿sí? El derecho penal nos enseñó mucho. Y hay dos verbos que contestan esa pregunta. Uno es crear y otro es interpretar. Ajá. Los jueces no deben crear el derecho, sino interpretar en forma interpretar. Es una discusión de la filosofía del derecho y me pareció que esta alusión que hiciste sobre las lagunas del derecho daba, y la verdad es que muy bien la doctora. Gracias. Excelente respuesta. Tenemos la obligación de decir en el conflicto. Bueno, me lo dijo En juez. ese decir hay que interpretar. Doctora, ya está desocupada. Muchas gracias. Muchas gracias Bueno, a usted, hasta doctora. luego. Feliz.